Recientemente, una eventual legalización o regularización de la marihuana ha ocupado diversos espacios en el debate público y legislativo. Y vamos a platicar, por supuesto, del tema. Está con nosotros Miquel Arreola, que es exdirector del IMSS y, bueno, también expresidente de la COFEPRIS, entre varias cosas más. ¿Cómo estás, Miquel? Paco, bienvenido. Encantado. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y mi querido Memo Nieto, que es presidente de la Asociación Nacional del Cannabis. Memo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos en tu programa, Miquel. Buenos días. Oye, realmente parece que se acerca, ¿no? O sea, ya está sobre la mesa el platicar sobre el tema, el hablar ya también de una legalización del consumo lúdico de la marihuana, pero tengo la impresión de que hay algunos que van pateando el bote, como que no quieren entrarle a la discusión. ¿Cuál es tu percepción, Miquel? Mira, México pasó de ser muy rápido, de un país prohibicionista, a un país donde se empezó a desarrollar la regulación. Y se empezó a desarrollar la regulación a partir de 4 amparos en 2014. Yo era comisionado de la COFEPRIS. La Corte nos dijo que había que dar esos 4 permisos. ¿Por qué? Porque una ley prohibía el desarrollo pleno de la personalidad al prohibir tomar una decisión respecto al consumo propio. Equiparaba el tabaco y el alcohol al cannabis y lo que hizo fue ordenarle al Ejecutivo que esa ley no aplicara a esas 4 personas. 5 años después, la Corte está ya enviando una acción de inconstitucionalidad al Congreso para anular esa prohibición. Entonces pasamos de ser un país donde la Ley General de Salud prohíbe el uso de la planta a un país que ya está actualizando el uso lúdico. Pero ¿qué pasó en medio? Hubo una reforma en el 2017, una reforma donde se reconoce la prima hermana de la marihuana, que es el cannabis, el CBD. El CBD tiene diversos usos. Ahorita Memo es aquí un gran especialista, nos va a decir qué es. Pero en México ya se puede, primero, iniciar una investigación médica para efectos de determinar si sí o no es curativa la planta. Y segundo, hay un universo de uso industrial del CBD muy relevante para efectos propiamente industriales como lo textil, como la construcción, pero también una rama o una gama de suplementos alimenticios, de alimentos, de algunos productos secundarios de consumo humano que se podrían ya estar consumiendo en nuestro país. ¿Qué es lo relevante, creo yo? Encontrarle los usos medicinales a esta planta. Creo que la parte lúdica corre por su propio camino, pero sí hay que hablar de las cosas adicionales que se pueden hacer con la planta, que son muchísimas, muy extensas y que pueden generar valor distinto a la parte de adicciones, distinto a la parte de marihuana. Yo siempre lo he dicho, yo no concuerdo con la legalización como tal para efectos lúdicos, pero yo estoy totalmente de acuerdo, como lo hizo el Congreso en el 17, abrir la oportunidad a que se investigue si es curativa, qué bueno que haya medicamentos. Y segundo, si hay un grupo de productos secundarios como suplementos, como cosméticos, con el CBD, que se vaya adelante, como lo hizo ya Estados Unidos en lo federal. A ver, cuéntanos un poquito de este universo paralelo, el que no conocemos de la planta de la cannabis. Mira, mi querido Paco, hoy nos hemos enfocado en el debate en la cuestión lúdica. Para nosotros la cuestión lúdica la podríamos llamar que es la cereza del pastel. Nosotros hablamos de que hay 3 grandes rubros dentro del cannabis y en base a su importancia. El primero es el medicinal, como menciona Miquel. Es muy importante tener en cuenta que las medicinas hechas a base de esta planta no tienen efectos secundarios. El segundo es el industrial, porque es de la manera en la que vamos a poder sacar a muchos millones de mexicanos de la pobreza extrema. Y el tercero es el lúdico. Y déjame darte un ejemplo sencillito. Hoy en México hay 7.2 millones de mexicanos que consumen cannabis lúdicamente. Hay 40 millones de mexicanos que toman una pastilla todos los días para dolores crónicos que puede estar hecha a base del cannabis. Y hoy por mexicano, que este es el rubro más importante y más tenebroso, consumimos 200 botellas de PET al año por persona. Esta planta nos ayuda a poder producir plásticos hechos a base de la fibra del cannabis y del grano del cannabis, que son biodegradables en 6 meses. Esta planta, la principal bondad de esta planta es su parte ecológica. Hoy de esta planta podemos sacar textiles
que ocupan una cuarta parte del agua que ocupa el algodón. Hoy el algodón ocupa el 25% de los pesticidas del mundo. Esta planta, como le estamos buscando por fibras, no ocupa pesticidas, pero principalmente lo más importante de esta planta es que es la planta que más transforma el dióxido de carbono por metro cuadrado, por su densidad en la que es sembrada. Entonces, esto es el verdadero futuro. Hoy ya lo oímos de Greta Thunberg la semana pasada, que no nos quedan 30 años, o sea, nos quedan 8 años para que nuestros hijos no puedan salir todos los días a jugar a la calle, como ya nos pasó a mediados de año, que hubo una contingencia espantosa y no podemos salir a la calle. Entonces, hay que empezar a ver esta planta como una nueva alternativa ecológica para el medio ambiente. Oye, Miquel, ¿por qué tú no estás de acuerdo con el consumo lúdico? Bueno, yo simplemente saco una cuenta. De 2000 a 2016, que fue la última en Sanud, la encuesta de salud, el consumo, por ejemplo, en materia de marihuana, se incrementó en 250%. Somos un país que apenas tiene 800 millones de pesos para combatir las adicciones, tabaco y alcohol. Entonces, en materia de salud pública, cuando legalizas, se incrementa el consumo, y se incrementa el consumo de manera muy relevante. Entonces, yo, como salubrista público, lo que te diría es, terminemos de resolver los problemas de adicciones, de drogas legales, y después vayamos a pensar si nos conviene tener 27% prevalencia como Estados Unidos de consumo lúdico de marihuana. Pero ¿sabes qué sí me preocupa mucho, Paco? Y lo que hay que hacer ya es, si la Corte ya declaró inconstitucional la prohibición de la Ley General de Salud, la autoridad ejecutiva tiene que regular. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes un amparo y puedes fumar, ¿quién regula la calidad? ¿Quién sabe si lo que te estás fumando no tiene pesticidas, si no tiene metales pesados, si no tiene otras sustancias? Entonces yo creo que ya se debe regularizar. Sí, porque estamos en un limbo jurídico. Estamos en un limbo donde ya se declaró ilegal la prohibición, pero como otros países lo hacen, pues ya se regulan calidades. Claro. Aquí ni siquiera se han regulado calidades. Y la otra, ¿qué está pasando en lo regulatorio? En la otra parte del CBD que es relevante hay iniciativas en el Congreso. Hay iniciativas para abrir todos los usos industriales. Hay iniciativas para abrir el uso adulto, para tener una conformación vertical de las empresas en México. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa en México pueda sembrar, pueda procesar los famosos aceites, que pueda tener cadenas de tiendas para vender productos derivados. Eso está en la mesa en el Congreso. La semana pasada se presentó otra iniciativa donde se plantea la creación de una empresa pública que sea la que fije precios, la que compre, la que venda y la que determine quién compra y vende en el mercado. No, una empresa pública. Una empresa pública. Van a acabar con la marihuana, entonces. Un monopsomio, digamos, porque además fija precio. Entonces, hoy el debate legislativo está muy activo, como nunca, y hay que determinar qué pasa de aquí a que acabe el periodo legislativo, a ver qué es lo que pasa, un poco con lo que dice Memo. Todos esos usos hoy tendrían que acompañarse de una reforma regulatoria. La del 17 es muy relevante, creo que ahí está incluido el uso industrial, el uso médico, pero todavía no se ha dicho nada respecto del uso lúdico y de el desarrollo de la industria del CBD o del cannabis en México. ¿Tú tienes un amparo para fumar? Yo tengo un amparo para fumar lúdicamente. Lúdicamente. Y para procesar y para hacer, para todo menos para vender o regalar. Sí, un poco lo que dicen las sentencias de amparo es para efectos lúdicos, consumo personal. Uno puede tener una planta, uno puede procesar esa planta para efectos de consumirla, pero no la puede comercializar ante ningún canal adicional. Claro. Obviamente se tiene que tener la mayoría de edad, se tiene que tener una serie de requisitos, pero no se ha regulado de manera administrativa el uso individual de la planta y el consumo individual. ¿Tú estarías de acuerdo con que se hiciera un Motamex, como si fuera una paraestatal? Mira, en todo el mundo, cuando se empieza la legalización del cannabis, viene una sobreregulación. Que aparte es importante, porque hoy nos damos cuenta que estamos encontrando en el mercado muchos productos médicos chatarra hechos a base de cannabis. Y eso
pues lo primero que se tiene es que acabar, porque yo te lo puedo apostar que la mayoría de esos productos que venden ni siquiera tienen ninguno de los cannabinoides, que es lo que hablaba claro. Miquel. Desde el año 1986 en Israel se empezó a descubrir que el cuerpo humano tiene receptores cannabinoides. Y así como existe el THC, que es el ingrediente psicotrópico, existe el CBD, que es el que hablaba Miquel, que es el ingrediente que te ayuda a desinflamar. Pero así como estos, hemos logrado identificar más de 120 cannabinoides que tiene la planta que le ayudan al cuerpo humano. Está el CBD, el CBG, el CBM. Unos son supresores del hambre, otros son ansiolíticos. Entonces, nosotros sí creemos que es bien importante que hoy lo que debe de estar invirtiendo México es en investigación de esta planta. Sí, claro. Debemos de ser puntas de lanza en la creación de una nueva economía verde que sea basada en esta planta. México hoy debe de estar pensando en ser el principal productor de patentes canábicas en el mundo, no solo médicas, tecnológicas, agrícolas. ¿Por qué? Porque nuestra ventaja geográfica nos hace que nosotros podamos producir esta planta 3 veces al año, mientras los países industrializados del norte, por su clima, solo la van a poder procesar 1 vez al año. Eso es interesante. Ahora, mientras estamos aquí teniendo esta discusión tan civilizada al respecto, en ciertas partes de la República Mexicana hay soldados que están muriendo por esta misma planta. Y eso es algo que me cuesta mucho trabajo. La semana pasada di a conocer precisamente un operativo en donde soldados del ejército mexicano, 2 murieron estando en un operativo para tratar de eliminar plantillos de marihuana. Eso es algo que me cuesta mucho trabajo explicarle a la gente que nos está viendo, ¿no? Yo creo que es muy relevante centrarlo en este debate. ¿Por qué no pensar en que México se pueda volver en un productor primario de cannabis para la utilización industrial? Y ahí sí te dan los números, te da la lógica económica para decirle a la gente, oye, mira, esto no tiene nada que ver con la marihuana, es una prima hermana, siémbrala porque tiene usos textiles, tiene usos medicinales, tiene usos industriales en general. Incluso si te pones a competir, como dice Memo, con otros productores en este mismo hemisferio, pues vas a concluir que tu ventaja comparativa es 3-1. Entonces, creo que podrías pensar en una transición de cultivos a partir de una ventaja comparativa que tiene México. Pero no nos tardamos ya. O sea, cuando estamos viendo que el que nos pidió en un principio que la prohibiéramos ya lo está... Déjame decirte, 2014, estaba todo prohibido. Empezaron los amparos y también empezó un movimiento que a mí me parece relevante, de ingreso de un medicamento que estaba en ese momento en protocolo, que hoy se llama Epidolex, pero el ejemplo más claro, una niña que tenía 30 ataques diarios epilépticos, con un producto derivado del CBD, pudo bajarlos a 4, a 3, con un precio bastante razonable en términos de acceso a los medicamentos. Yo, ¿qué diría en términos de idea de política pública? Démosle, distinto de lo lúdico, que yo ya dije que no estoy de acuerdo, démosle la oportunidad regulatoriamente a la planta para conocer absolutamente todos sus usos y generar además literatura médica respecto de sus efectos. ¿Nos tardamos ya, Memo? No, mira, hay que tomar en cuenta que la legislación de Estados Unidos, que es el principal país consumidor de esta planta, lo está haciendo por estados. Ha sido un negocio tan importante para cada estado que no va a dejar que el otro estado se lleve su income. Entonces, para que la Unión Americana pueda hacer una economía basada en todo su territorio, va a tardar muchos años. Es ahí donde México tiene la oportunidad de empezar a crear estos medicamentos, como el que dice Miquel, para que el dinero y las cosas intelectuales caigan en México. Claro. La economía, se crea una economía verde. Sí. Ahora, yo me preocupa algo, porque después nuestro Congreso, la verdad es que es malito para legislar. Entonces, yo no sé si dentro del Congreso hay las personas que tengan el conocimiento suficiente para hacer una legislación que sea coherente con esta necesidad. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que la iniciativa que presentó Olga Sánchez Cordero, incluso también la de Mario Delgado, tienen intuición desde salud pública. Yo dejaría el tema en que lo pudiera dictaminar la Comisión de Salud. La Comisión de Salud es la que va a llevar el tema a que podamos aprovechar esta planta
para efectos de salud y en cómo estamos en términos comparativos. Estados Unidos acaba de dar un paso enorme. Es muy ineficiente regular por estado, pero ya dejaron atrás lo lúdico y federalizaron la siembra del CBD. Y esto obviamente genera ya una legislación federal. Esto incluso puede permitir a la FDA entrarle al análisis de los productos que se deriven del CBD. Pero, por ejemplo, vemos que Uruguay generó una empresa pública donde no necesariamente se están dando los mejores resultados. Canadá, yo te diría, es el ejemplo donde se ha podido desarrollar una industria creciente que incluso cotiza ya no solamente en los mercados canadienses, sino en Estados Unidos. Se ha generado mucho valor en esa industria. Por ejemplo, Colombia autorizó la siembra del CBD con THC también, y es un exportador neto, Colombia, de esto que se va a volver un commodity. Hablábamos, Memo y yo, de China. Bueno, imagínate que China ya se industrialice para sembrar este producto. ¿Qué mercado, no? Imagínate el mercado. China hoy en día ya produce 1.300 millones de dólares en textiles basados en esta planta. Es una cantidad importantísima. Para que más o menos tengas un panorama, nuestro principal producto de exportación agrícola es el aguacate y vendemos alrededor de 2.000 millones de dólares. Ahí está. Wow, pues, de verdad muy interesante. Yo lo único, para terminar, yo no sé si estaría de acuerdo en que hubiera una empresa del Estado, no sé qué premio Nobel, si lo dijo o no lo dijo, que si el gobierno mexicano administrara el desierto del Sahara nos íbamos a acabar la arena, pero no sé si estoy muy de acuerdo. Bueno, pero... Silva Herzog dijo que cuando teníamos empresas públicas, teníamos cabarets y eran los únicos que perdían dinero. Bueno, pues muchísimas gracias. Está muy interesante. Yo creo que hay que seguirle sobre este tema. Si me lo permiten, los volvemos a invitar. Encantados. Porque sí está muy interesante. Querido Miquel, Paco, gracias. Muchísimas gracias. Memo, Paco, muchas gracias. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.